Mitsubishi ASX. Muy buenas, y el coche que esta vez tenemos en el circuito de pruebas es este Mitsubishi ASX. ¿Y qué es hoy en día un Mitsubishi ASX? Pues es esencialmente un Renault Captur. La versión que nos acompaña es la 130T con cambio de marchas automático. 130 hace referencia a la cilindrada del motor de gasolina, que es de 1,3 litros. La caja de cambios, como he dicho, es de 7 velocidades y por ese motivo este motor da 158 caballos de potencia. Si tuviera cambio de marchas manual, la potencia se queda en 140 caballos. Los neumáticos, unos Continental EcoContact 6Q. Las medidas son 215/55 R18. Están infladas a las presiones que recomienda el fabricante, así que bueno, vamos a ver cómo este coche hace tanto la esquiva como el slalom. El ASX es un SUV de 4,2 metros de longitud. Es un producto que, en mi opinión, vale para muchas cosas siempre que su espacio interior o su maletero sean suficientes. Por sus dimensiones se maneja bien en la ciudad y el ajuste de suspensión hace que también sea cómodo y seguro a la hora de viajar. Y sí, esencialmente es un Renault Captur. Y este es, por lo tanto, su principal rival. Llegados a este punto os preguntaréis qué es mejor compra, si un ASX o un Captur. El Renault cuenta con la ventaja de tener un precio de partida más bajo debido a que su equipamiento de serie también es más reducido. Si igualamos el equipamiento, la ventaja casi desaparece. Otro posible punto a favor del Renault es que tiene motores que pueden funcionar con GLP, algo que no es posible en el Mitsubishi. Algo indiscutible a favor del Mitsubishi es que tiene garantía de 5 años, frente a los 3 del Renault. Y no hay que olvidar que Mitsubishi es una marca mucho menos extendida en España que Renault, y por lo tanto más exclusiva. Pero las alternativas no se acaban con el Captur. Otros posibles rivales son el Citroën C3 Aircross, el Ford Puma, el Hyundai Kona, el Peugeot 2008 o el Seat Arona. Slalom. Empezamos las pruebas en circuito con el slalom. Este ejercicio lo hacemos dos conductores. En ambos casos se puede apreciar claramente que el coche no arranca desde parado con fuerza, sino que lo hace poco a poco. Eso sí, una vez que va lanzado se desenvuelve muy bien. Los cambios de apoyo no son especialmente ágiles, ya que la suspensión es blanda, pero tampoco lentos. La carrocería muestra un balanceo relativamente reducido para su altura, y las ayudas electrónicas a la estabilidad actúan adecuadamente cuando es necesario. En general, la facilidad de conducción es la tónica dominante durante el ejercicio. El coche no tiene un mal gesto que ponga en aprietos al conductor. El tiempo final fue correcto para el tipo de vehículo que es y su potencia. Si no fue más veloz es porque, como hemos dicho al principio, la salida fue bastante lenta. Esquiva. Y vamos a la prueba reina de este vídeo, la esperada maniobra de esquiva. Y como siempre solemos hacer, publicamos las impresiones en caliente después de la primera pasada. Pues ya está, primera pasada a la velocidad estipulada más o menos. El modo de conducción ha sido el Comfort y la verdad es que he tirado uno de los conos, pero por lo demás este Mitsubishi ASX me ha parecido fácil de conducir y muy noble. Según he llegado a la zona de conos he pegado un volantazo muy brusco y no obstante el coche ha reaccionado muy bien. Es cierto que en algunas ocasiones ha aparecido un pequeño rebote lateral, pero no me ha parecido molesto ni peligroso. Así que, bueno, vamos a ver qué tal lo hace más adelante. Me gustaría hacer un inciso antes de seguir. Los rebotes laterales a los que me refiero no se aprecian bien en las imágenes porque son muy pequeños, pero existen. Se dan a la salida del segundo pasillo de conos. No son preocupantes y no son exclusivos del Mitsubishi ASX, pues suceden en muchos coches que van sobrelevados respecto al piso.
La mejor pasada es a 72 km por hora, que no es una velocidad elevada. Lo mejor de este coche, y lo que más nos ha gustado, es la facilidad con la que se conduce en condiciones adversas. En mi caso, he movido el volante con brusquedad y las reacciones del coche y de las ayudas electrónicas a la estabilidad han sido excelentes. El ASX pone las cosas fáciles a quien va a sus mandos, y eso es lo mejor que se puede decir desde el punto de vista de la seguridad. Hicimos otros intentos, y me gustaría centrar atención en este a 78 km por hora, donde sí derribamos uno de los conos. Lo interesante de esta pasada es, no obstante, que a pesar de que la velocidad es alta, las reacciones siguen siendo igual de sanas y seguras que a menor velocidad. Pues nada, ya hemos hecho las maniobras de esquiva y de slalom con este coche y como conclusión puedo decir que me ha gustado bastante. Me ha gustado especialmente la maniobra de esquiva, ya que ha reaccionado de forma bastante progresiva y segura. He llegado a la zona de conos y he conducido con mucha brusquedad, tal y como se haría en una maniobra de emergencia donde no hay tiempo para pensar. Y aún así, a pesar de que he movido el volante con mucha brusquedad, el coche ha reaccionado muy bien y bueno, he conseguido sobrepasar los conos a una velocidad más o menos razonable y como conclusión, como he dicho al principio, muy contento con el resultado. Y bueno, en el slalom también me ha gustado mucho, salvo por dos pequeñas razones. La primera es que a la salida del ejercicio el coche no es capaz de iniciar la marcha con mucha aceleración y luego también durante el transcurso del ejercicio se nota que la suspensión es blanda y por eso la carrocería tiene los movimientos que son más o menos lentos, como corresponde a un SUV, pero obviamente no es un coche especialmente rápido en ese ejercicio, aunque una vez más sus reacciones han sido bastante buenas. Así que bueno, como conclusión, un coche totalmente recomendable por sus cualidades dinámicas y por su seguridad. Las maniobras de esquiva y de slalom son solo una de las muchas cosas que valoramos cuando probamos un coche. Por ello, si estás interesado en este modelo y quieres ampliar la información, te recomiendo que visites la prueba escrita en nuestra web. Como siempre, ahí podrás encontrar un texto con impresiones del exterior y del interior, mediciones del habitáculo, prestaciones medidas por nosotros, fichas con todos los precios y equipamiento, así como muchas fotografías para que no te pierdas ni un detalle. Espero que esta información haya sido de tu agrado y nos vemos en el siguiente vídeo.